Listo. Entonces ahorita yo estoy grabando. Ya. Ah, espere, es que. Todo ven mi Ahora sí. pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, grabando. Sí. Listo. Entonces el tema que vamos a ver en esta tercera sesión es la de listas. Pero antes quisiera comentarles de que pues Oscar me hizo un comentario sobre este link. Me decía que pues el link de encadenas cuando intentaba abrirlo por la aplicación de Google, a él no le cargaba como esto de que abriera con Google Colab. Entonces al final me dijo que había conseguido abrirlo simplemente yéndose aquí como en la flechita, yendo a más y conectando como más aplicaciones y buscando como en un, pues un buscador el Google Colab. Entonces por si tienen algún pues problema como ese, ya saben cómo lo podrían resolver. Entonces de la misma forma, hoy, ahora vamos a ver listas, se abre de la misma manera y pues aquí ya tengo el archivo abierto. Entonces las listas tienen algunas propiedades. Algo muy interesante es que pueden tener cualquier tipo de elementos. Las listas se pueden indexar y hacer slicing, que vimos brevemente de la clase pasada, que era esto con cadenas. Y algo muy importante es que la indexación en Python empieza desde cero, que es como Python empieza a contar los elementos. Entonces no desde uno como otros lenguajes de programación, sino desde cero. Entonces para definir una lista utilizamos los corchetes, que son estos que son cuadrados, y los elementos van separados por comas. Entonces aquí he definido una lista. Como pueden ver, hay distintos tipos de elementos, empezando desde una cadena, una lista contenida dentro de una lista, un número flotante y otra cadena. Entonces aquí simplemente imprimo el resultado de cadena y veo qué es esto. Y lo que les comentaba de hacer el index o la indexación es simplemente que puedo, mediante esta notación, pedir los argumentos que se almacenan dentro de la lista. Entonces, al pedir el primer argumento, recordando que empieza desde cero, pues me va a retornar la primera lista. Y lo mismo puedo hacer también con este argumento que acabo de pedir. Entonces, del primer argumento me va a dar desde el primer corte hacia adelante. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer entonces como con todo el elemento, empezar desde el primer corte hacia adelante y entonces me retorna un resultado. Las listas también se pueden entonces concatenar entre ellas. Entonces teniendo la lista anterior y simplemente agregando el operador más, puedo entonces concatenar con esto otro que tengo aquí a la derecha. ¿Sí? ¿Qué dice? Luego dice que las listas son elementos mutables, es decir, que sí se pueden cambiar. Entonces podemos modificar lo que están contenidos en ellas. Entonces recordemos que el primer argumento, pues en el índice 1 era una lista. Entonces aquí lo estoy asignando a una cadena triple X. Y lo que nos da entonces es que pues el elemento, todo él, fue modificado. Entonces vamos a ver algunas propiedades de ellas. El primero es len, que el len nos cuenta cuál es el número de elementos dentro de, pues, de un objeto. En este caso, tengo 4 objetos, ¿cierto? Recordando entonces que empezamos desde 0, 1, 2, 3. Entonces, la longitud total de este elemento es 4. Si tengo una lista vacía, que simplemente se define colocando los corchetes vacíos, al preguntarle por el len me va a dar 0. Entonces, volvamos a lo que es el índice y el slicing. Entonces, ese es el mismo ejemplo que teníamos la clase pasada, pero en este caso estamos ya trabajando no con una cadena, sino con eh, un- una lista. Entonces, lo primero que vamos a ver es la indexación. Entonces, de la misma manera, vamos a empezar desde cero a contar como los elementos o desde menos uno si vamos a contar desde atrás hacia adelante. Entonces, al pedir el segundo argumento, nos va a entregar entonces el que está en esta posición de acá. Entonces nos retorna la C. Lo mismo puedo hacer, pero de manera inversa. Entonces el índice menos 4, este de acá, entonces nos va a retornar el elemento que es correspondiente también a la C. Eh, entonces a las listas también se le puede hacer el slicing, que entonces recordemos que tiene 3 argumentos, que no es necesario que se pasen todos. El primero es un inicio, el siguiente es un final y el siguiente es el paso.
Entonces, en este caso, él va a tratar de darme los argumentos desde el 2 hasta el -2. Entonces, recordando entonces que los cortes se dan entre los elementos. Entonces, nos va a dar los argumentos entre este 2 y entre este -2, los correspondientes entonces a los elementos C y D. Entonces, esto simplemente para mostrarles que son correspondientes y que pues da lo mismo hacerlos en este caso porque están correspondiendo a los mismos cortes. Se puede omitir el 0 y simplemente decirle que 2 puntos hasta 4, entonces va a ir desde la posición 0 hasta el corte 4. Entonces veamos qué es eso, que sería desde acá hasta el 4. Entonces nos retorna desde la A hasta la D. Y lo podemos también hacer como desde un cierto índice hasta el último elemento. Entonces en este caso tienen que recordar que no hay un -0, que simplemente el último sería el -1. Listo. Cuando nos referimos a elementos que estén por fuera del rango de indexación, Python nos va a generar un error. En este caso nos dice explícitamente error de índice. ¿Sí? Lo otro es que las listas pueden, entonces, como les dije, contener cualquier tipo de elementos. Incluso pueden tener otras listas, funciones, clases, módulos, todo lo que ustedes quieran. Entonces aquí simplemente, por ejemplo, defino una función que se llama foo. Y estoy cargando el módulo de matemáticas, ¿sí? Entonces, dentro de una lista puedo agrupar entonces varios tipos de elementos. Entonces, como la clase entero de Python, la función len, la función que yo definí y el módulo matemáticas que yo acabo de importar. Y todo eso lo puedo almacenar dentro de ellos y pues no se genera ningún tipo de conflicto. Entonces, como vimos inicialmente, es posible a una lista indexarle otra lista como dentro de ella. A eso se le llama nesting. Entonces, defino una lista A, ¿sí? Luego defino una lista X y defino también una lista N a partir de lo que definí anteriormente. Entonces tengo la A, la X, le pregunto qué ha almacenado dentro de la variable N y veo entonces que es una lista con dos listas. También lo podría hacer pues de las maneras que ustedes quieran. Entonces esto simplemente es otro ejemplo. Entonces, en la lista podemos entonces reemplazar un elemento a la vez o hacerlo de manera múltiple. Entonces, consideremos esta lista de acá de ejemplo. ¿Sí? Si voy desde el -1 hasta el -4, nos va a retornar estos elementos de acá, ¿cierto? Pero también, como son objetos mutables, yo los podría cambiar como a mi antojo. Entonces, voy a decir que todo lo almacenado entre el corte -1 y el 4 va a ser igual a esta lista que estoy poniendo en esta parte de acá. Entonces, fíjense que estoy reemplazando 3 argumentos y lo estoy reemplazando por 7. Entonces, para Python no debe haber como una similitud entre las longitudes. Yo simplemente puedo como extender o acortar el elemento como yo quiera. Entonces, el resultado es que esos 3 elementos los reemplacé por unos 4. Y de la misma forma, también puedo entonces, por ejemplo, tomar los elementos del 1 al 6, ¿sí? Y reemplazarlos por un único elemento. Y este es el resultado de acá. Hasta aquí tienen preguntas, pues, todo está bien. Lo vamos bien. Listo. Entonces, fíjense, entonces esto es lo mismo ejemplo. Tengo una lista B. El primer elemento lo voy a asignar a otra lista. Y entonces imprimo B y vemos que el primer elemento se reemplazó por la lista que le puse. Entonces miremos algo importante, que son las referencias. Entonces se aplica a los tipos de datos mutables, como son las listas y los diccionarios. Y se usa el operador igual para copiar una referencia. Entonces la instrucción A igual a B copia una referencia a la lista, más no la misma lista, como el mismo objeto. Si se quiere copiar el mismo objeto, se utiliza el comando de slicing con 2 puntos para que copie todo o el método copy. Entonces básicamente lo que están diciendo
es que Python trabaja como objetos, que son como, o por decirlo, como etiquetas. Entonces, cuando asignamos una etiqueta a un valor y le damos que, por ejemplo, que A es igual a B, él va a copiar la etiqueta, pero no el elemento, sino que simplemente empieza a apuntar como A y B al mismo objeto dentro de la memoria. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona en Python con esta herramienta. Entonces, consideremos el siguiente código. Entonces, esto es una página muy bacana porque nos permite ver cómo las variables son almacenadas en Python. Disculpe. Entonces, la primera línea nos crea un elemento A, con los elementos 1, 2 y 3. Luego le decimos que B es igual a A. Entonces, tenemos como dos etiquetas apuntando a un mismo objeto en memoria, ¿sí? Luego miremos entonces qué hace el comando copy. Copy crea un elemento distinto, ¿sí? Y el slicing también crea un elemento distinto. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, vemos este elemento de acá. Primero decimos que A es igual a 10, luego que B es igual a A. Luego asignamos el valor de B igual a 50 y retornamos el valor de A, entonces nos va a decir que es 10. Pero con las listas esto no funciona de la misma manera, porque ellas copian como las referencias. Entonces en la primera asignamos C igual a la lista 1, 2, 3. Luego decimos que B es igual a C. Y luego cambiamos el primer elemento de B. Pero noten entonces que en memoria también se cambió el elemento de C. Entonces, cuando vamos a imprimir C, vamos a notar entonces que el elemento original cambió. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan cómo están utilizando los operadores de asignación. Y si necesitan hacer una copia y que no se afecte un elemento con el otro, utilizar ya sea este comando de acá o el método de copy. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Pues sí, ¿eso para qué? Pues para qué yo puedo decir que A es igual a B si no van a quedar siendo independientes. Pues no entiendo desde la lógica de la programación. De Python. Sí, pues en qué momento de mi vida yo puedo querer hacer eso y no tenerlas independientes. Pues porque yo lo he hecho y lo he hecho con el copy, ¿sí o qué? Sí. Pero siempre me he preguntado por qué, ¿Cuál es la utilidad de eso? Pues la verdad sí, no sé. De pronto es para pues en la vida, optimizar procesos el- de ellos, pero muchas veces esto puede generar errores. Que uno cree que de pronto tiene dos objetos, pero en realidad está modificando el mismo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con exacto. Python para que no vayamos a embarrar y modificar elementos que no queremos. Porque yo a veces hago eso cuando quiero salvar la variable original. Pues en mi lenguaje de programación yo tengo B y luego defino una nueva B1 y empiezo a trabajar sobre B1 por si necesito la original, hasta que alguien me explicó que eso pasaba y yo, "Ay". Entonces ya pues empecé a usar el copy. Pero todavía no le entiendo, pues, pero ya eso es cuestión de Python, como dices. Sí, pero entonces eso es muy importante, sobre todo con listas y con el Python básico, para que lo tengan en cuenta. Ujú. Y esto pasa entonces con los datos que son mutables. Entonces, retornando, ¿qué son los tipos de datos? Entonces, hay datos mutables e inmutables. Entonces, dicen que los inmutables son los que tienen valor fijo. Entonces, como vimos la clase pasada, los números y las cadenas y también las tuplas son valores inmutables. Es decir, que una vez que asignados, no pueden ser alterados. Y para generar, pues si queremos cambiarlos, debemos generar un nuevo objeto o reasignar el valor de la variable. Mientras que los mutables
son objetos que pueden cambiar su valor, pero mantienen su identificación o ID. Este ID simplemente lo que hace es como retornar la ubicación en memoria de un objeto. Entonces pensemos en esta variable de acá, x igual a 1. Entonces en este caso, pues volvemos a correr. Tengo x y le pido la ID de x, entonces me da este valor de acá. Eso es como, sí, como la dirección en memoria de este objeto. Luego tengo como que x es igual a 2, ¿cierto? Entonces miren, es la misma variable, pero asignado a un valor distinto. En este caso, como le asigné un valor distinto, ya cambió la ubicación en memoria. Y fíjense entonces que si digo a es igual a 1 y le pregunto la ubicación, me va a retornar entonces la que tenía inicialmente el primer objeto. Y cuando le digo como que a es igual a 2, entonces miren que estos dos ya tienen la misma ubicación. Por otro lado, los objetos mutables como las listas funcionan de una forma algo distinta. Entonces tengo una lista de un primer elemento. Le pido el ID, me da este de acá. Luego le agrego el elemento 2. Simplemente es un método que agrega elementos a una lista. Y fíjense entonces que es la misma ubicación a pesar de que el elemento ya creció. Si hago esto otra vez, le agrego otro elemento, fíjense que entonces sigue conservando su misma ID. Entonces, modificar una lista conservando la misma ubicación en memoria. Entonces, copiamos este ejemplo en la otra herramienta. Entonces, la primera línea nos genera esta lista, ¿cierto? La segunda hace que esos dos pues, objetos estén entonces apuntando a la misma ubicación y al mismo elemento. Luego, tengo que L2 se lo voy a asignar a otra lista, ¿cierto? Y la siguiente línea nos va a decir que vamos a crear una copia de L3 y la vamos a asignar a una nueva variable, ¿cierto? Entonces, fíjense, al alterar con copia este objeto, se altera también lo que teníamos almacenado dentro de, pues, de L1. Entonces, cuando vamos a mirar qué es lo que hay dentro de L1, vemos que se retorna lo mismo que tenía el elemento L3. ¿Sí? Eh, entonces, al preguntar si los tres elementos otra vez tienen la misma ID, nos dice que es falso. Miramos lo que hay dentro de L2 y miramos lo que hay dentro de L3. Y vemos que es entonces que es lo mismo de L1. Entonces, digamos, con los operadores más y por nos sirven para concatenar o repetir los elementos. Entonces, pensemos en la primera lista. Entonces, aquí tienes todos sus elementos y vamos a multiplicarla 3 veces. Entonces, lo que nos hace es repetir la misma lista 3 veces. ¿Sí? De manera similar, también entonces puedo concatenar dos listas y también como mezclar los diferentes operadores. Entonces voy a darle que me duplique la lista X y que luego la concatene con los elementos que están dentro de ella. Y aquí, entonces fíjense que hay una diferencia. La diferencia es simplemente este operador que está dentro de la lista. Esto simplemente me va a concatenar el elemento que está dentro de ellos, porque recuerden que las cadenas se concatenan con ese operador también. Y entonces al aplicar este más por fuera, ¿cierto? Entonces va a generar pues la doble operación y me va a generar un solo elemento al final. Entonces sigamos con la comparación lexicográfica en las listas. Entonces recuerden que esto simplemente como Python compara los elementos y que para esto tiene en cuenta el ordenamiento de los Unicode que vimos la clase pasada. Entonces, puedo pues, hacer algunas
operaciones con esto y como preguntarle si una lista es menor o igual a otra a Python. Entonces, dependiendo de los elementos que ellos tengan, él nos va a retornar una respuesta que sea verdadera o el falso. Entonces, estoy preguntando si A es mayor que B, me da falso, porque claramente los elementos individuales son menores. Si le digo que B es mayor a A, me da un verdadero. Y recuerden entonces qué es lo que pasa cuando se tienen varios elementos, o no, cuando se tienen elementos que no son, pues, en su longitud correspondientes. Python lo que va a hacer es comparar hasta donde pueda y también recursivamente. Entonces va a comparar el primer elemento con el primero, el segundo con el segundo y hasta ahí ya no puede más, entonces para su ejecución. Entonces, en este caso nos devuelve que es un falso ya que el 9 es menor que el 3. Entonces aquí necesito que me ayuden. Entonces les pregunto, ¿cuál va a ser el retorno de esta operación? ¿Hola? No los escucho. ¿Hola? Sí, aquí estamos, Andy. Listo. Entonces, ¿eso qué nos va a retornar? ¿Este primer elemento es mayor que el otro, sí o no? Listo. Entonces miremos. Es un falso, ¿cierto? Que no es necesariamente menor. Listo, eso me está diciendo que nos quedan 10 minutos de la reunión. Entonces probablemente nos toque hacer lo mismo de la vez pasada, cortar y volver a empezar. Entonces vamos a preguntar, ¿ese primer elemento es igual a lo que está a la derecha? Esto nos va a retornar un falso, ¿cierto? Ese elemento es igual a lo que hay a la derecha de él. Esto nos va a retornar un verdadero. Luego, este elemento es mayor a lo que hay a la derecha. Eso es un falso porque son iguales. Lo mismo en operación inversa, ¿cierto? Si son menores nos va a dar un falso. Y miremos a ver entonces. Él va a intentar comparar este elemento con este de acá. Son esos menores, eso es un falso. Lo va a seguir. ¿Por qué fallaste? Ya. El error aquí que está generado es que no se están comparando la misma clase de objetos. Le intenta comparar el primero con el primero y pues se pueden comparar. Luego siguen con los segundos. El segundo con el segundo se puede comparar, pero luego el tercero, que después une un número entero, lo intenta comparar con toda una lista. Y como pues no son correspondientes, genera este tipo de error. Entonces miremos qué pasa con el último. Entonces intenta comparar el primero con el primero, luego el segundo con el segundo y el tercero con el tercero y nos genera un verdadero. Entonces digamos con los operadores is y is not. Entonces pensemos en la primera lista, pues el elemento tiene 3 argumentos y asignamos una variable c igual a. Entonces recuerden que eso simplemente está apuntando a la misma dirección en memoria. ¿Sí? Entonces podemos preguntarles como que A es igual a B, nos devuelve que es un verdadero. ¿Sí? Le preguntamos si A es igual a C, entonces por este operador nos va a retornar también un verdadero. Luego preguntamos si el ID de A, ¿cierto?, es igual al ID de B. Entonces eso nos retorna un falso, debido a que estos dos elementos son distintos a pesar de que sus elementos son los mismos. Entonces, aquí nos dicen que los operadores is y is not verifican también la identidad de los objetos. Entonces es básicamente hacer esto mismo de acá. Entonces podemos preguntar como que si A es igual a B,
nos da un falso, ¿cierto? Entonces, miremos. Aquí esto nos está diciendo que A y B comparten la misma identidad. Entonces, al preguntarle si A es B, nos devuelve un true. Es simplemente una forma de saber si, pues, si sus archivos están compartiendo la misma dirección en memoria. Entonces, podrían ser como sí, un código que ustedes podrían utilizar para ese tipo de cosas. Entonces, miremos. Asignamos a una variable D una lista con X y Y. Y luego preguntamos si D es igual a esto de acá. Entonces, este operador de comparación, recuerden que lo que mira es si los elementos son iguales. Entonces nos dice que es verdadero. Sin embargo, al preguntarle si D es igual a esto de acá, nos va a dar que es un falso, ya que estos dos elementos van a tener diferentes direcciones. ¿Sí? Sin embargo, ¿cierto? Hacer algo similar, pero simplemente al generar aquí una copia del mismo archivo, podemos entonces ver que pues, comparten los mismos elementos y que L, pues preguntando si se trata de una copia de ella misma, va a dar un falso. Mientras que pues podemos hacer la misma operación al revés, simplemente con la negación y nos devuelve que es un verdadero. Listo. Entonces vamos a comparar cómo funcionan los elementos is y la comparación. Entonces recuerden que pues estas comparaciones de igual o diferente solamente comparan los valores que están dentro de los objetos, mientras que is y is not comparan la identidad de los objetos. Entonces podemos tener casos donde que dos elementos, ¿cierto? Tengan los mismos elementos, pero eso no quiere decir que tengan la misma dirección en memoria. Y lo mismo también puede ser cierto en forma contraria, donde A, ¿cierto? Sea y pues comparta la misma dirección que B, pero se traten de elementos distintos. Eso suena raro, pero ya vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, consideremos otra vez A, B tienen los mismos elementos. Entonces les preguntamos si son iguales, nos dice que es igual. Luego le preguntamos si comparten la misma dirección en memoria, nos dice que es falso. ¿Sí? Entonces miremos este otro ejemplo. Simplemente llamamos al formato de número, pues no es un número, el nan, de los flotantes. Entonces le preguntamos como que si nan es igual a nan, mire que comparten la misma dirección en memoria, ¿cierto? Nos devuelve un verdadero. Pero si le preguntamos si son iguales, nos da un falso. Pero esto simplemente es porque es una propiedad de este número. Entonces sigamos, vamos a ver las variables interm, que son las que nos sirven como para construir los diferentes objetos de una lista. Entonces, fíjense en esto, otra vez. Dos listas que son iguales con diferente dirección en memoria. Aún así, le preguntamos como el primer elemento de la lista A es igual al de la lista B. Recuerden que eso está preguntando por la dirección en memoria, nos da que es un verdadero. ¿Sí? Y lo mismo está pasando con el segundo elemento y con el tercero. ¿Sí? Sin embargo, al hacer algunas operaciones con estos números, vamos a dar cuenta que pasa algo interesante. Entonces, tenemos como que A es igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Tenemos que B está construida a partir de los elementos de A, ¿cierto? Entonces, al preguntarle si A es igual a B, nos da un verdadero. Pero si le preguntamos como que A se trata del mismo elemento B, nos da un falso, porque simplemente al hacer esta asignación se generó un nuevo elemento pues, en la memoria. Si quieren, pues podríamos ver esto cómo se comportan pues, en Python con la visualización. Entonces generamos el primer archivo, el primer elemento. Mira que generamos el segundo y se trata de pues una copia, ¿cierto? Entonces son dos elementos distintos.
Entonces, precisamente esto es lo que está pasando, a pesar de que es generado a partir de, pues, de los objetos que están dentro de este. Entonces, es algo como especial de Python. Entonces, de preguntar también como que si B es los mismos elementos que están con lo que está construido B, nos devuelve también un falso, porque se tratan simplemente de variables como internas utilizadas por Python para construir los elementos. Entonces, sigamos con el comando de copia. Entonces, dice que en las cadenas y las tuplas podemos utilizar este comando para retornar una referencia al mismo objeto, que simplemente, pues, ya les vamos a mostrar. Entonces, en el caso de las listas, se retorna una copia de dicho objeto. Y dice que este comando de copia no es aplicable a los conjuntos y diccionarios. Y esto se debe a que los conjuntos y diccionarios no tienen un orden específico, ¿sí? Entonces, tenemos como una cadena de texto, en este caso un hola. Entonces, le podemos preguntar como si hola es igual, pues si una copia de la cadena es igual a la cadena, nos va a dar un verdadero. Entonces, fíjense que se comporta este operador distinto dependiendo de los elementos que estemos trabajando. Con las tuplas es igual, porque estos son elementos inmutables. Entonces, si preguntamos si una copia de tupla es igual pues al mismo objeto, nos va a dar verdadero. Mientras que si hacemos eso con las listas, nos da un falso, porque simplemente se copia la referencia. Entonces, lo que les decía, los conjuntos y diccionarios no tienen un orden definido. Entonces, por lo que este operador de copia no funciona, porque pues, no están los objetos definidos o posicionalmente. Entonces, si intentamos hacer esto, ¿cierto? Nos va a decir que hay un tipo de error, y es precisamente porque no hay un ordenamiento entre sus objetos. Lo mismo pasa con los diccionarios, y no se preocupen por esto, que luego pues hay una clase especial sobre este tipo de datos.